Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional. Lo que más afecta al salvadoreño. Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Bienvenidos al Análisis Económico Semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana aprovecharemos nuestro análisis económico semanal para conversar con quien tiene la responsabilidad en el actual gobierno de promover, viabilizar y medir los alcances que tiene la inversión pública en muchos sectores estratégicos de nuestro país. Nos referimos al arquitecto Hugo Barrientos, quien recientemente y a pocos días de concluir la actual administración ha sido nombrado presidente de CEPA, autónoma que en los últimos años ha sufrido procesos de modernización que para algunos son certeros, pero no suficientes para otros, como por ejemplo el atraso en la concesión del Puerto de la Unión, la ampliación de la terminal aérea, rehabilitación del transporte de ferrocarril, entre otros rubros no menos importantes. Podemos afirmar sin lugar a dudas de que el país en los últimos 5 años ha tenido un desempeño excepcional en cuanto a lo que es la inversión pública. ¿Cuánto, toda esta cantidad de fondos, estos son parte del presupuesto, son fondos propios o fondos de cooperación de alguna manera que han sido, invertidos en estas áreas? En el año pasado predominaron los fondos externos, ¿verdad? O sea, el porcentaje de fondos externos era muy superior a lo que son los fondos nacionales. Y ahí están involucrados el BID, el BCIE como fuentes principales de financiamiento, aparte de que también existen algunas donaciones importantes de gobiernos amigos. ¿Qué papel juega usted como responsable de atender esa área, ¿no? ¿Qué papel juega? Realmente lo que me llevó quizás, ¿verdad?, a pasar del Viceministerio de Obras Públicas, al cual usted sabe, yo renuncié en mayo del año pasado, es precisamente que el presidente de la República me había encomendado intervenir en el proyecto del hospital de maternidad. El señor presidente me encomendó que interviniera, que mediase, ¿verdad?, con el objetivo de que ese proyecto se finalizase, ¿verdad? O sea, ¿su papel es de mediador? En ese proyecto, ¿facilitador? En ese proyecto fue eso, ¿verdad? Tener más de 1.000 millones de inversión pública y no ejecutarlo, eso es un pecado, ¿verdad? O sea, es la herramienta para poder generar empleo, para poder llevar desarrollo. Se tiene que invertir hasta el último centavo, ¿no? Así debería de ser, ¿verdad? Así debería. Porque si nosotros comparamos, arquitecto, el porcentaje de inversión pública versus el porcentaje de la inversión privada, estos forman parte, de dos pilares fundamentales, si queremos hablar de crecimiento económico, si queremos hablar de desarrollo en el país. Claro. Si nosotros hacemos un comparativo con relación a estos últimos años, ¿en qué medida podemos catalogar, esa comparación? Sobre todo porque para nadie, es un secreto retomar lo que se ha venido denunciando, ¿verdad?, de que en el país el tema de la inversión privada ha sido mínima por todos los factores políticos, de inseguridad, incluso hasta de la relación misma que ha tenido el gobierno con el sector privado. Si nosotros comparamos, ¿en qué medida podemos categorizar ambas figuras? Vea, no tengo datos concretos como para hacerle un análisis comparativo directo, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe, por ejemplo, que la inversión extranjera en El Salvador es la más baja de América Central. En el desarrollo de todo país, ¿verdad?, la calidad de sus vías de comunicación es importante. El desarrollo del país, ¿verdad?, era soportado por las carreteras, ¿verdad?, que el desarrollo era resultado de la calidad de las carreteras y que no eran las carreteras el resultado del desarrollo. ¿Me explico? ¿Verdad? O sea, que decía, no tenemos buenas carreteras, ¿verdad?, como producto de nuestro desarrollo, sino que decía, tenemos un desarrollo como producto de nuestras buenas carreteras. Creo que es una máxima interesante, ¿verdad? Usted sabe que en la
comunicación, el transporte, los tiempos de traslado y los costos de traslado inciden directamente, ¿verdad?, en los valores de los productos. El tiempo de traslado en Centroamérica, ¿verdad?, andaba alrededor de 15 kilómetros por hora, tomando en cuenta la calidad de carreteras y los tiempos de frontera. Y que en los Estados Unidos, ¿verdad?, eso era 5 veces más ágil, ¿ya? Por lo tanto, los costos de traslado pues, eran mucho menores allá que acá, y que eso era importante. Y creo que eso sigue siendo importante, ¿verdad? Que agilicemos, ¿verdad?, los pasos fronterizos, que permitamos que los tiempos de traslado de un lugar a otro pues, sean mayores. No debemos olvidar el apoyo, ¿verdad?, que está teniendo pues, lo que es el desarrollo de toda la zona costera marina, ¿verdad?, y de lo que tenemos pues, ¿verdad?, dentro del proyecto de interconexión, ¿verdad?, Mérida-Panamá, ¿verdad?, donde se está apuntalando el desarrollo de todos los proyectos para mejorar al máximo la comunicación entre todo Centroamérica, México y Panamá, ¿verdad? ¿Cómo la empresa privada se ha visto, digamos, beneficiada Bien. con todo este tema de la inversión pública? Inicialmente debemos de partir de lo que son las empresas contratistas, las empresas constructoras, las empresas supervisoras de los proyectos de inversión. Del presupuesto de inversión, ¿verdad?, del año 2014. ¿A cuánto asciende? ¿Hay incremento? Hay una pequeña disminución, ¿verdad? El año pasado teníamos 1.140 millones, ahora tenemos 1.066 millones. A este momento. Creo que es importante decir a este momento porque no se descarta de que esto crezca. Por ejemplo, ya CEPA está pidiendo un incremento presupuestario de 15 millones de dólares solo para atender el dragado, que ya vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces, el año pasado iniciamos el presupuesto como con 940 millones. Es importante señalar que ya se comprometieron 659 millones, ¿verdad? Lo que equivale pues al 61.8% de la inversión anual programada. ¿Se puede, digamos, hablar de ejecutar mayores acciones en CEPA a poco tiempo de concluir su mandato el gobierno? ¿O se queda usted por el resto? Mire, yo estimo que sí hay obra que realizar, ¿verdad? No podemos estar esperando a que el nuevo gobierno asuma, ¿verdad?, sin efectuar los trabajos y acciones necesarias, impostergables, que tiene CEPA bajo su responsabilidad, ¿verdad? Mi nombramiento llega hasta el día 31 de agosto, porque el periodo de la presidencia de CEPA es de 4 años, ¿verdad? Y quien ingresa, ¿verdad?, en lugar de un presidente nombrado, llega para completar el periodo de los 4 años, ¿verdad? Entonces, el acuerdo en que a mí se me nombra presidente de CEPA es un acuerdo en el que se me nombra hasta el día 31 de agosto del presente año. Pero eso no quiere decir nada, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? El señor presidente electo, ¿verdad?, el profesor Sánchez Serén, ¿verdad?, tiene toda la potestad de nombrar un nuevo presidente de CEPA si así lo estima conveniente. El país, ¿verdad?, no puede parar, no puede detenerse, ¿verdad? O sea, le decía, CEPA no puede esperar que se instale un nuevo gobierno, sino que tiene que seguir trabajando continuamente en todos aquellos compromisos y proyectos que tiene. El país, ¿verdad?, no puede parar, no puede detenerse, ¿verdad? O sea, le decía, CEPA no puede esperar que se instale un nuevo gobierno, sino que tiene que seguir trabajando continuamente en todos aquellos compromisos y proyectos que tiene. O sea, uno no debe de llegar a una institución a pretender cambiar las cosas, a pretender salir con una bandera diciendo yo lo hice, sino que la continuidad es más que importante. Si los proyectos no son proyectos a veces de 1, 2 y muchas veces ni siquiera son proyectos de 5 años, ¿verdad?, sino que uno debe de comprometerse con la continuidad. Aquello que está hecho, pues
apoyarlo, aquello que esté en proceso, darle seguimiento. Ahora, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que las cosas deben de dinamizarse, ¿verdad? Y mi compromiso, ¿verdad?, ha sido llegar y buscar imprimir dinamismo, ¿verdad?, a todas las inversiones que CEPA tiene que desarrollar. Yo le pongo, por decirlo así, mucha fe a esto, porque hay 12 empresas de estas 4 que ya están en Centroamérica. Una de ellas tiene la concesión de Puerto Cortés en Honduras y otra tiene la concesión de Puerto Quetzal en Guatemala. Eso significa que estas empresas ya están en el área, ya conocen, ¿verdad?, el área centroamericana, y alguna estrategia han de tener ellos, ¿verdad?, para estar pues ya en nuestra región y lógicamente complementar sus operaciones con la participación en el Puerto de la Unión. ¿En qué estado se encuentra el Puerto de la Unión y en qué estado se va a licitar? Son 4 empresas, ¿verdad?, que han sido precalificadas. ¿No? E incluso la puerta no se ha cerrado. Los países miembros de tratados, ¿verdad?, de libre comercio con El Salvador, tanto por el lado de los Estados Unidos como de la Comunidad Europea, pueden todavía, a partir de que nosotros invitemos a la licitación, presentar una precalificación y abrir su puerta y participar. Es una posibilidad, pero las 4 precalificadas yo me atrevo a afirmar con seguridad de que van a presentar ofertas. ¿Qué beneficios va a obtener CEPA o el país cuando se entregue la concesión del puerto? Al entregar ya la administración del puerto a una empresa, de entrada tengo 2 millones anuales de economía, que ya no voy yo a operar el puerto, ya no le voy a dar yo el mantenimiento, ya no voy a ser yo el encargado de vigilarlo y de nada, ¿verdad? Esos 2 millones, ¿verdad?, de entrada, ¿verdad?, dejan de ser una carga para CEPA. Esto es la prioridad número 1 de CEPA en este momento, ¿verdad? Urge la concesión del Puerto de la Unión. O sea, ahí no hay ninguna duda de la importancia que esto requiere. ¿CEPA está descapitalizado? ¿Es una autónoma? ¿Tiene fondos propios de ingresos? Podemos hablar de eso, ¿verdad? Entonces la cuestión es la siguiente, ¿verdad? De que esos fondos, ¿verdad?, mis primeras acciones han sido solicitar formalmente al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario de $15 millones para contratar inicialmente el dragado. ¿Cómo se traduce la activación del puerto, ¿verdad?, en desarrollo para la zona de la Unión? Entiendo que son 3 municipios los que se estarían directamente beneficiando, ¿no? Posición de reunirme con él, ¿verdad?, para tomar en cuenta sus opiniones. Solo quiero sí hacerle una aclaración, ¿verdad?, que previo a las vacaciones yo le concedí una cita a la cual él no llegó sin haberla cancelado ni haberse disculpado. Okay. La apertura ya la tiene y la demostración es de que él sabe perfectamente que me pidió una cita, que yo se la concedí, no en el día que él me la pidió exactamente, pero sí se la concedí y que lastimosamente pues no pudo llegar. Yo creo que el diálogo, el entendimiento, es lo que todos necesitamos para poder progresar. Hay un proyecto de ferry, ¿verdad?, que va a facilitar el transporte de vehículos y de pasajeros y de personas, ¿verdad?, hacia Nicaragua con economías sustanciales, ¿verdad? Lastimosamente todavía no se ha completado el proyecto del ferry. Por el lado de El Salvador está todo listo. Le digo, el desarrollo no es únicamente para la Unión y sus principales municipios, sino para toda la zona oriental. Nosotros tenemos ahí que darle mucha importancia a lo que son las zonas que llamamos extraportuarias. Sí. ¿Verdad? Entonces, para eso hay un plan maestro, entiendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero tenemos nosotros ahorita asesorías, ¿verdad?, del BID, tendientes a generar polos de desarrollo en Acajutla, en el Aeropuerto Internacional y en el Puerto de la Unión, a efectos de traer industrias importantes de nivel mundial para que establezcan sus plantas de producción en esto y vengamos a tener pues un beneficio real en lo que es el desarrollo. Okay. ¿Qué razón no tiene fondos y qué ha representado para CEPA o qué representa entonces el puerto de Acajutla en cuanto a los ingresos que le puede generar
cuánto le representa para el Estado o a CEPA mismo el hecho de haber una importante empresa, como es el caso de Avianca, haberse situado su hub acá en el país. ¿Cuál es el estado? Vea, CEPA, si bien es cierto, es una institución exitosa, ¿verdad? Pero también ha tenido pues sus golpes importantes, ¿verdad? En el año 2011 tuvimos una pérdida neta, ¿verdad?, de 5.6 millones. Ya en el 2012 ya tuvimos una utilidad de 2.3 y en el 2013 una utilidad de 2.5. Esto es la pérdida y utilidad contable, ¿verdad? Podría decir que nos beneficiamos, ¿verdad?, de lo que es las depreciaciones, ¿verdad? Las depreciaciones son importantes contablemente, ¿verdad?, y muy significativas. Eso hace que CEPA esté viviendo, por decirlo así, de las depreciaciones, ¿verdad?, que no se reservan, no se capitalizan, sino que se van pues dentro del flujo financiero. Estamos recibiendo con cierta frecuencia de nuestro gran amigo, el ministro Carlos Cáceres, ¿verdad?, unas notitas amistosas, ¿verdad?, reclamando 9 millones y medio de dólares que CEPA le está adeudando al Estado en este momento, ¿verdad?, como consecuencia de no haber afrontado, de no haber solventado, ¿verdad?, el servicio de la deuda proveniente de la construcción del Puerto de la Unión. Yo le mencionaba que nuestro hoyo financiero, ¿verdad?, se llama Puerto de la Unión. Entonces, ¿ese hoyo financiero es el que ha descapitalizado CEPA? No tanto que lo ha descapitalizado, lo que ha frenado es la posibilidad de invertir en otras cuestiones. Podemos afirmar sin lugar a dudas de que CEPA tiene un estancamiento de 15 años de no inversión. En mi opinión, ¿verdad?, personal, y así se lo he dicho a la Junta Directiva, la mejor opción es comprar una dragadora, ¿verdad? Ahora, entre una nueva y una usada, yo me inclino por una nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me da garantía de funcionamiento. El tema del asolvamiento, este tema del dragado permanente y constante de alguna manera, y usted que es empresario, constructor, ¿hubo fallas en el diseño? Por cierto, es una de las preguntas que se está haciendo Sigfredo Ochoa Gómez. Es innegable, ¿verdad? Ahí hubo una falla de diseño, ¿verdad? O sea, el puerto no debió haberse construido en ese lugar, porque tener ese costo permanente anual de 8 o 10 millones de dólares para mantener el canal en condición de operación es una carga pesada para cualquier proyecto. ¿Alguien que se le concesione una empresa no le va a dar nada al Estado? Mire, hay una prima inicial de $1 millón, ¿verdad? A la hora de firmar el contrato, el concesionario tiene que darnos un aporte de $1 millón, ¿verdad? Pero después él nos va a ir dando un porcentaje de acuerdo a sus ingresos, ¿verdad? No le sé precisar exactamente cuál es el porcentaje, pero las proyecciones que se tienen son esas, ¿verdad? De que va a empezar con 2 millones, después 2.6, después 8, 4, 8, ¿verdad?, y va a ir creciendo, ¿verdad? Pero pues en los primeros 5 años, ¿verdad?, la proyección es que nosotros ya vamos a estar recibiendo anualmente promedio, ¿verdad?, 4 millones y medio de dólares. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.